¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta cuarta charla de Cuaresma, o bien, como algunos le llaman, parte de los ejercicios cuaresmales que nos ayudan para vivir más profundamente la Semana Santa y especialmente la Pascua. Hemos hablado ya de la historia de los patriarcas, hemos hablado ya del Éxodo, hemos hablado también del periodo de los jueces y también nos hemos acercado al periodo de los reyes. Recordamos que aproximadamente, para ubicarnos en el tiempo, Abraham habrá vivido unos 2000 años antes de Cristo, Moisés hacia unos 1400 años, Josué hacia el 1230 y el periodo de los reyes comienza hacia el año 1000. Así que estamos ya casi a la mitad de lo que sería la preparación de la llegada del Mesías. Abraham, año 2000 antes de Cristo, periodo de los reyes, 1000 años antes de Cristo. Y te mencionaba que el primer rey fue Saúl, después vendría el rey David, que logró consolidar a las 12 tribus de Israel que se encontraban peleando unas con otras. David, por eso se considera un gran rey, un gran pastor del pueblo que logra la unidad. Él logra conquistar la tierra de Jerusalén, él logra colocar el arca de la alianza en el monte Sión, que es precisamente el lugar habitado de Jerusalén, y aunque quiso construir el templo, Dios no se lo permitió porque lamentablemente tuvo una pena, un castigo. ¿Por qué? Porque cometió una cosa tremenda, teniendo relaciones con una mujer casada y haciendo todo para que eliminaran a su marido. Le sucede al rey David que va a tener problemas con sus hijos porque cuando el padre actúa mal, normalmente hay consecuencias con los hijos, pero finalmente va a quedarse en el cargo como rey su hijo Salomón, hacia el año 930 antes de Cristo. Cuando muere Salomón, lamentablemente su hijo Roboam va a querer aumentar impuestos y esto va a ocasionar que 10 de las 12 tribus de Israel digan: no estamos de acuerdo con esto y por lo tanto nos vamos a separar y nos vamos a ir hacia el norte. Vamos a dejar la zona de Jerusalén como nuestro principal santuario. Ya no va a ser Jerusalén nuestro principal santuario. Nos vamos a ir al norte y vamos a formar el reino de Israel. Y nuestra capital va a ser Betel o Samaria. A diferencia de estas 10 tribus, 2 se mantuvieron fieles a Roboam y en este caso se quedaron en la zona de Judá o Judea. Y estas tribus mantuvieron siempre su parte sagrada en Jerusalén, concretamente en el templo de Jerusalén que construyó Salomón sobre el lugar donde Dios les había pedido que construyeran el templo. Así que aquí tenemos ya división de partes, de territorios, y por lo tanto ya no tendrán un solo rey, sino que va a haber un rey en el norte, el reino de Israel, y otro rey en el reino del sur, reino de Judá. El rey del norte va a ser Jeroboam y el reino del sur será Roboam. Esta división será hacia el año 930 a.C. Y solamente, no para que te los aprendas de memoria, te diré que los reyes de Israel, la parte norte, estaríamos hablando de 19 en total: Jeroboam, Nadab, Basá, Elá, Simri, Omri, Acab, después regreso a esto, Jahasía, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Selum, Menahem, Pecajías, Pecaj y Oseas. Pero me regreso al séptimo rey que te acabo de mencionar, que fue Elías, hacia el año 900 antes de Cristo, que le toca vivir juntamente con este tremendo rey Ahab o Acab, que lamentablemente cometió una infidelidad tremenda hacia Dios, dejándose llevar por la malvada Jezabel. Así que esto para que te ubiques, porque en la charla pasada te hablé de esta historia de el rey Ahab y Elías.
Y te recordaba que no busques en la Biblia el libro del profeta Elías, no. Hay libros de profetas como Isaías, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, pero el profeta Elías no tiene un libro, sino que su historia se encuentra precisamente en los libros de los reyes, tanto la de él como la de su sucesor Eliseo. Este periodo de los reyes del norte de Israel va a terminar en el año 721 a.C. porque van a llegar los asirios y lamentablemente van a llevarse a parte de la población o bien se van a mezclar los judíos con los asirios haciendo que ya no sean considerados propiamente un reino puro. Así que el reino del norte o el reino de Israel desaparece hacia el año 721 a.C. Pero como en la parte de abajo, en la parte de Judá, en la parte de Jerusalén, los reyes se mantienen, el pueblo se mantiene todavía más fiel a Dios, aunque también cometen bastantes infidelidades, pero hay más fidelidad, tendrán una mayor duración. Los reyes de Judá van a ser 20 y te los voy a mencionar. Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Osías, Jotam, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Pero solamente para que te des una idea de la gran diferencia de reinados, hay por ejemplo el rey Manasés que duró 55 años como rey. Y en cambio el rey Joacás duró solamente 3 meses. Yo creo que aquí, como podrás ver, hay una gran diferencia en cuanto a los años de reinado. Había distintos problemas y finalmente tenemos que decir que el reino que se encuentra en la parte sur, el reino de Judá, también lamentablemente va a tener que padecer por su infidelidad y es cuando los caldeos o los babilonios, si te quieres llamar así, bajo las órdenes de Nabucodonosor, van a llegar, van a destruir el templo de Jerusalén, van a destruir Jerusalén y se van a llevar a la gente más importante, a los sabios, a los escribas, es decir, los que sabían escribir, a la gente fuerte, a la gente que tenía conocimientos y a los demás los dejan por ahí, pero podemos decir que a esta etapa se le llama el periodo del exilio. El exilio a Babilonia, que ¿cuánto tiempo va a durar? Va a durar 70 años. Pero como hemos dicho que Dios escribe sobre renglones torcidos, fíjense que este periodo de Babilonia va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la gente viaja, se le abren los ojos a muchas cosas. Por ejemplo, alguien va a decir, ay, esto no había en mi ciudad, mira, esto me gusta, ay, esta otra cosa me gusta, ay, qué bueno que se les ocurrió aquello. Y cuando los judíos, especialmente la gente sabia, los sacerdotes, aquella gente que tenía conocimientos de lectura, de escritura, llegan a Babilonia, se van a sorprender de algo que es una cosa increíble y que todavía puedes ver incluso algo de esto en museos como el Louvre de Francia. ¿Qué es lo que encontraron? Una enorme biblioteca. Tú recordarás que en Mesopotamia se inventó la escritura. Tú recordarás que precisamente a través de la invención de la escritura se divide la historia en prehistoria, antes de que se escriba la escritura, se invente la escritura, y historia, que es a partir de que ya podemos conocer a las culturas por lo que escribieron. Bueno, pues en Mesopotamia inventaron la escritura a través de estas tablillas, donde a través de una cuña iban escribiendo en forma de cuña, por eso se llama escritura cuneiforme. ¿Y esto qué hizo? Que en Mesopotamia escribieran de todo. Escribieran no solamente la historia del pueblo, escribieran las leyes, escribieran códigos de comercio, escribieran poemas e incluso hasta relaciones de comercio. Cuando llegaron los judíos allá, dijeron, ah, caray, aquí la gente tiene perfectamente escrita su historia
Y nosotros, el pueblo judío, que también tenemos una historia que se remonta desde Abraham, no la hemos escrito. Nos la hemos ido pasando solamente de generación en generación. Una generación le cuenta a otra, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac tuvo un hijo y tuvo otro, etc. Se lo iban pasando oralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba escrita la historia. Y entonces, gracias a que ven la historia de Mesopotamia, dicen, vamos a escribir también nuestras historias. Y es ahí en Mesopotamia donde se van a escribir muchos libros de la Biblia, entre ellos el Génesis, entre ellos también parte del Éxodo y otros que, te repito, se conocían solamente por escucharse. Es como si alguien, disculpa, es mala la comparación, pero como si alguien escuchara desde pequeño, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, lo han escuchado siempre, pero nadie había escrito esto. Hasta que alguien dice, ¿y qué tal que después se nos olvida o ya no hay a quién contárselo? Vamos a hacer que esté escrito para que esta historia quede escrita para muchas generaciones y de esta manera en el exilio se van a escribir algunos libros de la Biblia y también vendrá otro elemento muy importante. Ya te he mencionado que cuando había reyes, Dios dijo, va a haber también profetas, porque el rey se llena de soberbia, el rey se llena de cinismo, el rey se llena de infidelidad, y si no hay nadie que como Pepito Grillo a Pinocho lo vaya poniendo en su lugar, el rey no solamente se echa a perder, sino echa a perder a todo el pueblo que está bajo su dominio. Así que Dios dice, tiene que haber profetas. Pero cuando van al exilio, ya no tienen un rey que pueda dominar al pueblo, al que el pueblo tenga que obedecer, porque ahí tenían que obedecer más bien al monarca de Babilonia, pero no al rey. De tal manera que en este momento el profeta va a tener una misión totalmente distinta. Ya no estar poniéndose en su lugar al rey, sino más bien que decirle al pueblo, el rey estuvo mal, pero ustedes que siguieron al rey echándole la culpa al rey de todo, también están mal. Porque no porque mi papá se porte mal, yo hijo me tengo que portar mal, ¿verdad? Así que no porque mi gobernante haga las cosas mal, yo voy a decir, yo también me voy a portar mal. No, es cierto, el papá o el gobernante en turno tiene que dar buen ejemplo. Pero no porque el papá o el gobernante hagan malas cosas, los hijos o los gobernados tienen ya el derecho de también portarse mal. Por eso los profetas le van a decir a los sacerdotes, no nada más a los reyes, a los sacerdotes en este momento concreto y al pueblo, ustedes también tuvieron parte en este castigo, en este exilio que lamentablemente estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando un niño, y disculpen que ponga estos ejemplos, pero se entienden mejor, qué pasa cuando un niño ha hecho algo malo, lo castigan y el niño ya entendió la lección? ¿Lo va a castigar la mamá y el papá eternamente? Yo creo que no. Yo creo que los regaños, las llamadas de atención, los castigos, son para que la gente reaccione y una vez que ha reaccionado, que ha entendido la lección, ya no hay por qué tener un castigo, ¿verdad? Bueno, pues eso es exactamente lo que hace Dios con su infinita pedagogía, con su infinita misericordia, y por eso le va a decir al pueblo, ya vas tomando conciencia de lo que ha pasado. Bueno, Dios te quiere dar la esperanza de que vas a regresar a Jerusalén, de que ya no vas a estar en una población ajena a ti, de que ya vas a poder regresar al lugar santo. Y esto es exactamente lo que van a hacer los profetas. Van a dar ánimo a la población que se encuentra en el exilio. Y entre otras cosas, además de hablar de que van a poder regresar a la tierra prometida, les van a decir, el Mesías cada vez se acerca más. Vendrá un Salvador, pero no únicamente que los libere de reyes o los libere del exilio, sino un Mesías
que traerá una paz distinta. Entre estos profetas que hablan del Mesías y lo que le va a pasar al Mesías, está, por ejemplo, el profeta Isaías. El profeta Isaías es el que anuncia que el Mesías nacerá de una virgen. El profeta Isaías menciona que el Mesías tendrá que morir como un cordero que es llevado al matadero, que no se van a poder contar sus azotes, que se podrán contar incluso sus huesos, que parecerá desfigurado. Y bueno, esto nos habla ya de la pasión de Cristo. Pero también encontramos otros profetas que seguramente tú conoces, como por ejemplo el profeta Daniel, que es conocido porque fue lanzado al foso de los leones y no le pasó nada. Y este acontecimiento del profeta Daniel también nos recuerda algo de lo que le pasa a Cristo, porque el león es signo de la muerte, y poner a alguien en el lugar de la muerte y que haya salido con vida como Daniel es hablar en una forma profética, simbólica de Cristo. Pero además la historia de Daniel es maravillosa porque no obstante estar en el exilio, Daniel cumple con sus normas religiosas y esto lo lleva a tener siempre éxito en lo que hace. Y un profeta del que quisiera hablar, no te voy a hablar de todos, pero solamente para que te ubiques, este es el tiempo de los profetas. El profeta Ezequiel es un profeta maravilloso porque va a ser uno de los primeros textos que nos hablan de la resurrección. Y aquí te aclaro esto. En tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, del Éxodo, de los jueces, no se hablaba propiamente de la resurrección. No. Se pensaba que una vez que la persona moría, su muerte era para siempre. ¿A dónde se iba la persona? Al Sheol. No se iba con Dios para gozar eternamente en presencia de Dios. La persona se iba al Sheol, que no es otra cosa sino el lugar de los muertos. Para que me entiendas, ¿a dónde se iba la persona? Al cementerio. Y ahí se quedaba. Por lo tanto, ¿qué iba a pensar la gente? Que Dios le iba a conceder el privilegio, el derecho de continuar viviendo en el más allá. La gente decía, ya con que Dios me haya dado una vida terrena y me haya dado 10 o 20 o 30 o 40 o 50 años o 100, ya con eso me tengo que sentir contento. Aunque haya tenido momentos difíciles, enfermedades, ya con eso, con que Dios me haya dado vida, con eso me tengo que sentir contento. Por eso, para tiempo de Cristo, y solamente me adelanto un poco, existían ya dos grupos perfectamente claros. Unos que seguían con la idea desde el principio, que con la muerte se acababa todo. Pero para tiempo de Cristo también existía ya otra idea que va a comenzar a partir de estos textos como el de Ezequiel. Va a haber otro grupo que diga, no, después de la muerte hay la posibilidad de resucitar. ¿Y eso de dónde lo sacan ustedes? Del Antiguo Testamento. ¿Pero de qué parte? Del libro del profeta Ezequiel, por ejemplo, del libro de Tobías, del libro de los Macabeos, de los cuales hablaremos más adelante. Pero, ¿qué es lo que dice Ezequiel dentro de sus profecías? Ezequiel va a tener una visión, porque hay profetas que tienen visiones, donde ve un campo lleno de esqueletos. Y de repente Ezequiel ve que estos esqueletos empiezan a levantarse y empiezan a recuperar la carne, eso significa resurrección, recobrar la carne que se ha perdido y se empiezan a levantar. Fíjense, en esta profecía es en la que se inspiró, por ejemplo, Miguel Ángel y también otro gran pintor que pintó en Orvieto escenas del juicio final, en donde nosotros vemos que los muertos se van levantando del sepulcro, van tomando forma, figura humana, para que venga el juicio final y después se diga quién será condenado y quién será salvado. Antes de Miguel Ángel fue Signorelli, el que se inspiró en este libro de Ezequiel,
Si quieres ver las pinturas de Signorelli, busca en internet y vas a ver Orvieto, Signorelli. Ahí están las imágenes donde los esqueletos se van levantando y tomando forma humana, o bien el juicio final de Miguel Ángel. ¿Qué quería significar esta visión que tenía Ezequiel? Bueno, precisamente la resurrección, que vendría un momento con el Mesías, con el Salvador del mundo, que los muertos podríamos resucitar para tener la vida eterna, con una gran diferencia, con un castigo eterno o bien con una alegría eterna. ¿Cómo va a terminar el periodo del exilio? Ya te hemos dicho que este periodo va a durar 70 años. Va a terminar cuando hay un cambio de poder. ¿Por qué? Porque Dios también se basa y Dios se aprovecha de las circunstancias entre los distintos grupos que luchaban por determinados territorios, y de repente los persas van a tener más poderío que los neobabilonios, y entonces van a dominar a los babilonios y van a quedarse en la zona donde se encontraban exiliados los judíos. ¿Quién es el rey que va a llegar y tener poder ahora? Ya no Nabucodonosor, que va a quedar hecho a un lado, sino va a ser el rey Ciro, el rey persa Ciro. Cuando este rey llega a el lugar donde se encuentran los judíos y otros más, va a decir, a ver, ¿qué pueblos están aquí que hayan sido traídos por la fuerza? No, pues nosotros, los hebreos, los judíos. Muy bien, yo respeto su decisión. Si alguno de ustedes quiere quedarse y servirme y formar parte de este reino, bien, pero si no, soy un rey justo y les permito que regresen a su tierra. Fíjense, este rey no era judío, este era un rey persa que sin embargo respeta a los judíos y no solamente les permite que regresen, sino que también les da ayuda económica para que puedan regresar a Jerusalén. Claro, el regreso no va a ser todos juntos, porque algunos también, 70 años, que significaba, ya tenían una casa en Babilonia, ya tenían ciertas costumbres, entonces de repente cambiarse nuevamente de lugar no es fácil. Así que poco a poquito irán regresando en grupos a Jerusalén, y aquí vamos a encontrar dos nombres de libros bíblicos que nos hablan de dos personajes que son importantes en este regreso del exilio. Esdras, que será un sacerdote judío que va a encargarse de que el pueblo no pierda la moral, que el pueblo vuelva nuevamente a sentirse agradecido ante Dios, que recuperen sus leyes, que hagan que la ciudad empiece a ser reconstruida, y Nehemías, que le va a ayudar precisamente a Esdras a reconstruir la ciudad y el templo con sus enseñanzas. Así que de esta manera van a regresar de el exilio a Jerusalén. La van a encontrar destruida, pero bueno, la unión hace la fuerza y empiezan a trabajar las dos tribus que habían sido llevadas al exilio, más otras, vamos a decir, sedimentos, vamos a decir, porque las tribus ya se habían disuelto bastante, pero elementos de las otras tribus anteriores que se van a juntar ahora ya en la región de Judá, y por eso a partir de ahora les llamamos judíos a los que han regresado del exilio y a otros que formaban parte de otras tribus. Sin embargo, aquí va a haber un grupo que no va a quererles ayudar a la reconstrucción, y este grupo va a ser el grupo de los samaritanos. Cuando los judíos les piden a los samaritanos, ayúdenos a reconstruir la ciudad y el templo, los samaritanos van a decir no. Y entonces esto va a ocasionar que empiece a haber una enemistad, un alejamiento de samaritanos y judíos. Está pasando una ambulancia, recuerden que estoy en una oficina, no es un estudio, y por lo tanto no interrumpo la grabación, continúo adelante, ya pasó la ambulancia, nosotros seguimos con nuestro tema. Así que ahí es donde va a empezar en este regreso a Jerusalén
el rompimiento de samaritanos con judíos. Pero algo importante ha pasado también en esta etapa del exilio. ¿Qué ha pasado? Los judíos seguían celebrando la Pascua. ¿Recuerdas? La liberación de Egipto la seguían celebrando, pero ahora ya no la podían celebrar en Jerusalén. Se tuvieron que adaptar a las circunstancias. Tampoco la podían celebrar en el templo, llevando a sacrificar un cordero al templo. Se tuvieron que adaptar a las circunstancias. Pero regresando a Jerusalén, ya estando libre y reconstruida la ciudad de Jerusalén, la Pascua tenía que volverse a celebrar cada año en Jerusalén y tenían que sacrificar el cordero en el templo de Jerusalén. Pero, ¿qué hicieron entonces los judíos cuando estaban en el exilio? No tenían un texto. Acuérdate que en el exilio fue donde empezaron a escribir algunos textos sagrados. No tenían muchos textos, entonces lo que hicieron fue reunirse en torno a alguien. Acuérdate que se llevaron algunos sabios al exilio, a alguien que recordara la historia judía y que recordara lo más importante de las enseñanzas de Moisés. Y a estas personas les empezaron a llamar maestro, les empezaron a llamar rabuní o rabí, y aunque no tenían templo, la gente se reunía en torno a estos rabinos, y así es como empezaron a existir, es lo que sería el origen de las sinagogas, pequeños grupos que se reunían en torno a un maestro. Claro, no tenían textos sagrados, poco a poco los fueron teniendo, pero cuando regresan a Jerusalén, esta forma de organización la siguieron manteniendo. Dijeron, aunque Jerusalén sigue siendo la capital sagrada donde hay el templo y donde habrá un sumo sacerdote, en cualquier otra población será importante que tengamos un edificio pequeñito, una construcción pequeñita, donde nos reunamos en torno a un maestro, en torno a un rabino, y así es como hasta nuestro tiempo, en muchas partes del mundo, aunque no sea Jerusalén, los judíos tienen sus reuniones y tienen a un rabino que les va enseñando lo más importante de la fe. ¿Qué va a venir después de esta etapa del exilio? Pues ya has visto cómo llegaron primero a la zona de Jerusalén los caldeos, los babilonios, después van a llegar, también llegaron los asirios, después van a llegar los persas en aquella región. Era un tiempo y siempre la tierra es como peleada por distintos grupos, los territorios, y en aquel tiempo surgió un hombre muy famoso que tú conocerás, que se llamó Alejandro Magno, que a los 33 años, que es la edad en que murió, había conquistado un gran imperio. Y este imperio, que había llegado incluso hasta la India, bueno, tuvo que, lamentablemente, a su muerte, ser gobernado por distintos sucesores de Alejandro Magno. Hacia el año 300, entonces, los griegos van a conquistar toda esta parte que te estoy mencionando, y uno de sus sucesores se va a llamar Antíoco IV Epifanes, va a querer gobernar sobre la zona donde se encuentran los judíos. Antíoco IV Epifanes. Este nombre de Antíoco es recordado en la historia también por las ciudades, porque la gente era muy lambiscona, como hasta nuestros días, con los dirigentes. Entonces, si a una ciudad la querían dedicar a este rey Antíoco, ¿cómo crees que le pondrían? Antioquía. Por eso vamos a encontrar en los mapas antiguos varias ciudades que llevan este nombre de Antioquía. Simplemente en Turquía vamos a encontrar una en la parte más al norte y otra un poco más al sur, la ciudad de Antioquía en honor del rey Antíoco. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el grupo de judíos ante los griegos? De los griegos podemos hablar muchas cosas buenas. Los griegos tenían una escritura muy ordenada, muy clara, tenían un conocimiento de la medicina, eran muy buenos filósofos, eran muy buenos deportistas, eran muy buenos en el teatro y en muchas cosas más. Por eso eran aceptados
en muchas cosas, porque los griegos no solamente conquistaban con las armas, sino conquistaban con la cultura. Y esto hizo que muchos judíos admiraran tanto a los griegos que dijeron, ay, los griegos no se circuncidan, yo no me voy a circuncidar para parecer griego. Los griegos hacen esto. Y hubo un grupo de judíos que dijeron, oye, no, toma de los griegos aquellas cosas buenas, pero no lo que vayan en contra de nuestra fe ni de nuestra cultura, porque si no nos estaríamos traicionando a nosotros y traicionando a Dios. Pero lo más delicado es que precisamente bajo estos gobiernos, lamentablemente el templo de Jerusalén lo quisieron convertir en un templo pagano, dedicarlo a los dioses griegos, y hubo un grupo que dijo no, no nos pueden imponer esto, y así surgió una religión con un grupo llamado de los Macabeos, que se puede ubicar entre el año 164 y el 63, la lucha de los Macabeos contra los griegos. Para no confundirte, pero simplemente menciono que se trata de un grupo de los asmoneos, así se dividen estos grupos, contra el enemigo. Y precisamente en este libro de los Macabeos va a aparecer un hombre que en tiempo de Cristo va a ser muy importante y va a ser el nombre de Judas. Fíjate, en tiempo de Cristo por lo menos sabemos que había 2 Judas, había muchos más, pero por lo menos entre el grupo de los 12, fíjate, entre 12 ya había 2, que fueron el primo de Cristo, Judas Tadeo, y el que fue el traidor, Judas Iscariote. ¿Por qué había tanta gente que se llamaba Judas? Porque en tiempo de los Macabeos, un héroe que les ayudó a conquistar batallas contra los griegos fue Judas el Macabeo. Y en honor de este Judas el Macabeo, entre el año 164 al 63, recuerda, pues mucha gente dijo, yo quiero que mi hijo se llame como ese héroe. Si en nuestro tiempo hay papás que les ponen a sus hijos nombres de actores de novelas o de los personajes de novelas, imagínate en aquel tiempo tener un gran líder, un gran héroe, pues era motivo para que alguien dijera, a mi hijo le voy a poner Judas. Pero, más allá de esto, este libro de los Macabeos nos habla de la resurrección también. Hay una parte muy fuerte en donde atrapan a una mujer con sus hijos, son varios hijos, y el rey les ordena que sacrifiquen ofrendas en honor de los dioses paganos, en honor de ídolos. Y estos hombres, estos jóvenes, estos niños, porque tenían distintas edades, no lo hacen. Y su mamá está ahí para decirles, manténgase en su fe, manténgase en su fe. Y el rey dice, sí, vamos a ver. Y jalan al primero, al mayor, y le dicen, sacrifica. No, lo torturan y lo matan. Sacan al siguiente. Di que si eres seguidor de los ídolos. No, lo torturan y lo matan. Y le dicen a la mamá, ándele, convénzalos para que no los matamos, manténgase firmes. Y así van llamando a todos y los van sacrificando hasta que llegan con el último. Y el último dice, mira, tú podrás, rey, quitarnos la vida terrena, pero nosotros vamos a tener una vida eterna que tú no vas a tener. Ahí está claro. Libro de los Macabeos hablando de la resurrección. Hablando de la resurrección. Y a propósito, habrá también otro libro, como te mencioné, el libro de Tobías, donde también se enseña a orar por los difuntos para que antes de esa resurrección les sean perdonados los pecados. Pero qué interesante, y te menciono esto, hay Biblias de nuestros hermanos protestantes a las que les quitan el libro de los Macabeos y les quitan el libro de Tobías también. Uno dice, qué pena, porque entonces se quedan sin textos que nos hablan de la resurrección, que son muy importantes y que en tiempo de Cristo se leían, y por eso existían un grupo que creía en que después de esta vida no había nada, que se llamaban los saduceos, y otro grupo que sí creía que había algo más, la resurrección, que eran los fariseos. Pero bueno, continuamos con esto de los Macabeos, y lo que tendría que decir
es que a partir de este tiempo, a 300 antes de Cristo, la cultura griega empieza cada vez más a estar presente y va a haber una influencia en la cultura y en la escritura. Y en este tiempo es cuando van a añadirse a la Biblia algunos libros escritos en griego, concretamente el libro de Tobías, el libro de los Macabeos y unos segmentos más del libro de Daniel, en fin. Precisamente porque fueron escritos en griego. ¿Por qué fueron escritos en griego? Porque el griego era un idioma elegante, el griego era un idioma mucho más claro que el hebreo. Los que fueron inspirados por Dios dicen, voy a escribir esta parte de la Biblia en griego porque es un idioma más claro, que además ahora como hay más gente que habla griego, hay más gente que lo va a entender. Pero aquí, bueno, hay algunas personas que dijeron, si no está escrito en hebreo, el idioma de todo el Antiguo Testamento no entra, no entra dentro de la Biblia. Yo no diría, entonces es obligatorio que esté escrito en hebreo un texto de la Biblia para que sea sagrado. Y aquí una pregunta. Todo el Nuevo Testamento, con excepciones, fue escrito en griego. Entonces todo el Nuevo Testamento ya no lo tenemos que aceptar porque fue escrito en griego. Yo creo que más bien hay que entender que Dios dice, si en este tiempo el pueblo habla en hebreo, pues que escriban en hebreo. Pero si en este otro tiempo el pueblo ya habla una lengua distinta, pues que se acepte el griego también. Esa es la gran diferencia entre una Biblia católica y una Biblia, como le llaman protestante o de los hermanos separados. La Biblia de los hermanos separados no tiene los libros que se escribieron en griego y por lo tanto no tiene el libro de los Macabeos, el libro de Tobías, y por eso se llama una Biblia desde el punto de vista católico incompleta. Para que tú sepas distinguirla, una Biblia católica es una Biblia que tiene deuterocanónicos. Estos son los libros que son hebreos y griegos, y las Biblias protestantes o de los hermanos separados no tienen libros deuterocanónicos y por eso tienen menos libros. Y evidentemente las consecuencias de una interpretación van a ser distintas, porque estos libros que te he mencionado dicen, por ejemplo, hay que orar por los difuntos, y los protestantes, como le quitaron este libro a su Biblia, dicen, no hay que orar por los difuntos. Bueno, como ves, hay diferencias importantes. Después de que los griegos han conquistado y dejamos esta etapa, vendrá otro grupo que irá creciendo en el poder, y me refiero a los romanos. Los romanos irán teniendo poder primero en Italia, hacia el año 730 más o menos, irán dominando toda la península de Italia, las islas, irán creciendo hacia lo que es la actual Francia, las Galias, Hispania, que es la actual España, todo el norte de África, y van a llegar también a lo que conocemos nosotros como Israel. Y este lugar va a ser conquistado hacia el año 70 antes de Cristo por un general llamado Pompeyo. Así que con las tropas de Pompeyo, que representa al Imperio Romano, Israel va a caer en manos de los romanos y se va a convertir pues en una provincia para los romanos, y por lo tanto tendrá que cumplir pagando impuesto al Imperio Romano, porque el Imperio Romano decía, como yo les voy a construir acueductos, van a tener carreteras que les llamaban vías, van a tener también lugares de diversión como estadios, van a tener un lugar para competencias de caballos, un circo, van a tener termas, van a tener esto, aquello. Entonces tienen que pagar impuestos, y además porque con los impuestos se paga también a los militares que están custodiando que haya paz en el lugar. Y por esta razón en tiempo de Cristo la gente tenía que pagar dos impuestos. Un impuesto judío, que era para el grupo judío, para sus necesidades, concretamente para el templo, y otro impuesto que era para el Imperio Romano, que tenía que llegar hacia el César. Por eso en tiempo de Cristo había personas que cobraban impuestos, como era Mateo.
Y a los cobradores de impuestos de los romanos les llamaban publicanos, es decir, alguien que está en favor de los conquistadores y por lo tanto el pueblo lo ve bastante mal. A propósito, Cristo nunca discriminó a los soldados romanos, de hecho fue a curar a una persona que un centurión tenía enferma en su casa. Bien, entonces van a llegar los romanos ¿cuándo? En el año 70 antes de Cristo, y este número será importante porque también en el año 70, pero después de Cristo, es cuando los romanos van a destruir Jerusalén, porque los judíos ya tenían muchas rebeliones, revoluciones contra ellos, y los romanos dicen, vamos a acabar con los judíos, destruyendo Jerusalén, su templo, y desde entonces desaparece para siempre el templo de Jerusalén. Pero eso será en el año 70 después de Cristo. Regresamos al tiempo de los romanos. ¿Quién conquistó entonces Jerusalén? Pompeyo. ¿Cuándo? En el año 70 antes de Cristo. Vendrá después de este periodo el primer gran, algunos le llaman César, unos dicen todavía no era César, pero Julio César estará al frente de este imperio, lo van a asesinar y va a quedarse en su lugar César Augusto. Fíjate, este César Augusto es el que está reinando cuando nace en Belén un pequeñito. Nos dice el Evangelio de San Lucas, en tiempo de César Augusto, manda a hacer un censo. ¿Para qué? Un censo era contar a toda la población. ¿Para qué? Para saber cuánto dinero tengo que recibir, porque si yo no sé cuánta gente tengo en mi imperio, no sé cuánto tengo que recibir. La gente me va a decir, fuimos a cobrar impuestos, ¿y cuántos había? 30, y resulta que había 80, se quedaban con el dinero. Por eso César Augusto dijo, vamos a hacer un censo para que así sepa yo cuántos ciudadanos tengo, cuánta gente está en mi territorio y cuánto dinero tengo que recibir. Precisamente cuando estaba haciéndose ese censo, como cada persona tenía que regresar al lugar donde había nacido para que ahí lo contaran, entonces José tiene que viajar con su esposa a Belén, porque José había nacido en Belén, la ciudad del rey David, y ahí es contado, y ahí, en tiempo de César Augusto, nace Cristo. Pero cuando nace Cristo también hay un rey que ya va a ser un rey distinto a los que tenía el pueblo de Israel antes. Después de que regresaron del cautiverio, el pueblo de Israel ya no tuvo reyes. ¿Por qué? Porque como había otros grupos que los estaban dominando, los griegos decían, no, en todo caso yo pongo a este que es lo voy a manipular como rey. Ya no fue Dios quien eligió a los reyes. Si los reyes del pueblo los iba poniendo el gobernante en turno, pero solamente así como para manipular a la gente, como para decir, ahí tienen su reyesito, pero el rey va a hacer lo que yo digo. Para tiempo de Cristo, cuando nace, está el César Augusto, y el rey que va a existir en tiempo de Cristo va a ser Herodes. Pero va a haber 4 Herodes por lo menos, y este va a ser Herodes el Grande, el que es un gran constructor y el que manda asesinar a los pequeñitos cuando Cristo nace. Van a morir Augusto, va a morir el rey Herodes el Grande, y en lugar del César Augusto va a sucederle Tiberio. Y en lugar de el rey Herodes el Grande, va a venir otro Herodes, que es el que va a estar cuando Cristo ya es adulto. Cuando Cristo está adulto, ¿quién reina? El emperador Tiberio. ¿Quién reina? El otro Herodes. Por eso hay un Herodes que va a ser el que también va a estar en este juicio de Pilato y de Herodes. Bien. Te digo el nombre de Tiberio, ¿por qué? Porque en la Biblia vas a encontrar que la gente lambiscona le puso, por ejemplo, a un puerto, a un puerto se lo dedicó al César, y por lo tanto el puerto se llamó como Cesarea. Y le dedican también al puerto al emperador otra ciudad por allá. ¿Y cómo se llama la ciudad? Cesarea. Por eso Cesarea Marítima o Cesarea quién sabe qué. ¿Por qué?
Pues porque querían quedar bien con el César. Pero también querían quedar bien con el César y le van a dedicar una ciudad una población junto al lago. Y entonces le van a llamar Tiberio, Tiberías o Tiberíades, el lago de Tiberíades, o la ciudad de Tiberias o Tiberíades, porque en honor de este rey Tiberio. Y bueno, tengo que decir que solamente para concluir el día de hoy, que gracias al griego, que empezó a tener cada vez más influencia desde el año 300 antes de Cristo al tiempo de Cristo, el Nuevo Testamento, es decir, las cartas de San Pablo, las otras cartas y también los evangelios van a ser escritos ya no en hebreo, sino en griego entre los años 90 y 100 después de Cristo. Así que podemos decir que la Biblia estaría concluida ya hacia el año 100 después de Cristo, con todos los libros del Antiguo Testamento, los que se escribieron antes del exilio, los que se escribieron en el exilio, los que se escribieron después del exilio en hebreo, más los que se empezaron a escribir en griego antes de Cristo y después de Cristo. Y bueno, con esto quedo yo agradecido por tu presencia, por tu atención. Espero no haber sido complicado. Trato de ser lo más sencillo posible para que nos acerquemos a la historia de la salvación, y queda únicamente pendiente la última charla, la charla de mañana, donde hablaremos concretamente de Cristo, su vida, su pasión, su muerte y sobre todo su resurrección. Te agradezco tu presencia. Dale like al video, es muy importante que no solamente lo veas, sino que le pongas ahí la manita like y que lo compartas con quienes te sale en el corazón que les podría servir. Y si no te has inscrito a mi canal, suscríbete, dale clic en la campanita para que cada vez que suba un video te llegue automáticamente. Que Dios les bendiga.